Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, etapa de juicio en el sistema penal acusatorio, está con nosotros de la Ciudad de México el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias. Él tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en juicios orales y el nuevo sistema penal acusatorio por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos cursos de actualización en juicios orales y teoría del delito. Cuenta con un diplomado en investigación penal del delito de feminicidio desde la perspectiva de género impartido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También cuenta con un diplomado de actualización en el proceso penal acusatorio y oral y una maestría en Derecho Penal. Además, se encuentra por concluir una maestría en amparo. El maestro Mejía cuenta también con varias certificaciones internacionales emitidas por la Universidad de Inglaterra que lo acreditan con un nivel avanzado de inglés, así como docente. El abogado Eric Mejía tiene una trayectoria como docente en diversas universidades de prestigio. Además, fue coordinador académico por 6 años en el área de licenciaturas y posgrados en la Universidad de Insurgentes. Ha tenido un alto impacto para formación integral de la comunidad universitaria, de las escuelas de Derecho. Ha participado como ponente en el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, Las 12 y Sereno, tema la criminalística y su relación con el sistema acusatorio. Recientemente concluyó una capacitación denominada Actuación de Testigos Colaboradores, emitida por la Oficina Internacional de Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho con una orientación de juicios orales. Es titular del despacho jurídico Proveda Abogados, por lo que cuenta con conocimientos en diversas áreas del derecho. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de esta noche. Maestro Eric, buenas noches. Muy buenas noches, no sé si ya me alcanzan a escuchar. Sí, fuerte y claro, maestro. Muchas gracias, buenas noches, pues muchas gracias por la invitación y poder pues participar, aportar un granito de arena aquí con una pequeña charla que vamos a tener, maestro. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias a ti, maestro Eric, por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Quiero preguntarte algo, creo que no mencioné que funges como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ¿es correcto? Así es. Disculpa por omitirlo, no lo alcancé a leer, pero bueno, ya lo mencionamos. Todo esto es con la intención de que la audiencia sepa pues tu preparación, tu formación académica y profesional. Muchas gracias. Sí, bien, estamos... Bien, pues si no tienes inconveniente, pues daremos inicio a esta exposición, a esta entrevista que vamos a tener el día de hoy sobre este tema de etapa de juicio en el sistema penal acusatorio, y pues para ello te cedo los micrófonos, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues sean todos bienvenidos. De nuevo también agradecerles a todos por acudir también y tratar pues de complementarnos, ¿no? Con opiniones diversas que pues damos varios expertos que participamos en este foro. Muchas gracias a la audiencia, insisto. Y bueno, vamos sin mayor preámbulo a dar inicio. Y esta etapa de juicio, previo a ello, pues me gustaría nada más de manera muy general, si les parece bien, pues platicar un poquito al respecto de este sistema acusatorio, ¿no? Porque nos enfocamos a la etapa de juicio en el sistema acusatorio. Sin embargo, pues bueno, son varias etapas que ya en otras ponencias se podrán hablar. Sin embargo, la etapa inicial, la que no es judicializada, la etapa judicializada, también la etapa intermedia, y ahí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque la etapa intermedia es la fase pues elemental, de cierta manera, desde mi perspectiva, en el sentido de que en ese momento pues tenemos el conocimiento de qué delito se está atribuyendo a nuestro representado o al representado, qué delito, qué clasificación jurídica, quiénes son las personas que lo están acusando en este caso, quiénes son los testigos, cuál es el monto de la reparación del daño. Todo viene ya plasmado en esa acusación, que no es lo mismo que en la etapa inicial. En la etapa inicial vienen indicios únicamente en grado de probabilidad que cometió tal delito, ¿no? Entonces el 316 por ahí establece esta hipótesis que es grado, pero después ya viene un cierre de investigación complementaria y viene posteriormente la acusación. Entonces ya con esa acusación nosotros sabemos realmente, bueno, los defensores realmente, qué es lo que la gente del Ministerio Público le está atribuyendo, ¿no? Esa clasificación jurídica, todo. Ahora,
pues los abogados, este sistema de justicia, pues es como muy flexible de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno de los derechos, como lo establece el artículo 20, apartado B, aunado también con lo que establece el Código Nacional, incluso las convenciones, pues tiene un derecho este representado y es seleccionar a su abogado. Entonces, ¿cuántas veces hemos observado que hay varios abogados en un juicio, ¿no? Ya cuando toman un abogado el asunto, pues ya es el octavo abogado, ¿no? Entonces, el asunto ya lleva muchos abogados atrás. Entonces, pues realmente en esa etapa intermedia, con esa acusación, nosotros podemos contestar precisamente con las pruebas que tiene la defensa, ¿no? Entonces, esas pruebas que van a ser admitidas o no, porque es el debate, ya se pasa a la siguiente fase, ¿no? Que es la fase de juicio oral. Con el auto de apertura, el juez, después del debate de las partes, sí, pues emite un auto de apertura y ese auto de apertura en 5 días se lo remite al juez de enjuiciamiento. En este caso, bueno, antes aquí pues eran tribunales, había 3 jueces, 2 relatores y un presidente. Ahora ya no, ahora solamente está un unitario, ¿no? Entonces ese unitario pues es el que se encarga de pues el desahogo, ¿no? De todas estas pruebas ya en la etapa de juicio. Entonces, lo mismo como se establece en el Código Nacional, pues esta fase de juicio oral, pues se versan las cuestiones esenciales del proceso, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora sí, a ver qué pruebas te admitieron, a ti, Ministerio Público, qué pruebas fueron admitidas por parte de la defensa. Ahora, hay veces que la defensa pues toma, dependiendo su teoría del caso, una defensa pasiva o a lo mejor puede tomar, pues ahora sí que ofrecer sus pruebas, ¿no? Entonces eso ya es dependiendo de la teoría del caso que maneje pues cada defensor, ¿no? Porque a veces la verdad sí se entiende que los defensores pues se encuentran como inermes, ¿no? Porque los contratan, a lo mejor toman el asunto en juicio y el defensor anterior pues en la etapa intermedia no ofreció las pruebas que debía ofrecer o los medios de prueba y bueno, evidentemente se encuentra en un estado pues de cierta manera que tiene que haber un ajuste, ¿no? Ahorita vamos a ir para allá, a trabajar algo de una prueba de refutación y prueba nueva, porque ahí el defensor pues puede, ¿no? Incorporar de cierta manera esas pruebas, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones únicamente se basa en la etapa intermedia, refiere el defensor, bueno, yo únicamente, señor defensor, señor juez, yo voy a únicamente llevar una defensa pasiva, únicamente que se quede a salvo el derecho de mi representado y obviamente el derecho que se tiene para contrainterrogar a los peritos de la fiscalía y a los testigos, ¿no? Entonces sí se puede llevar esa defensa pues, de cierta manera pasiva, yo lo dejo al criterio ahora sí de cada uno porque insisto, son 2 fases o dos situaciones, ¿no? Si acabo de tomar el asunto en juicio y el defensor anterior no lo ofreció, pues ya no me queda de otra. Pero si sí tuve oportunidad y mi teoría siempre fue irme con una defensa pasiva, bueno, ahí es donde viene ahorita la situación, porque es poner en la balanza, ¿no? Finalmente el juez, pues es el que se encarga de medir, ¿no? Entonces, si de este lado, por parte de la fiscalía, ofrecen tantos medios de prueba que fueron admitidos y tiene tantas pruebas, 5 peritos y 5 testigos, 8 testigos, y la defensa no tiene ninguno, pues evidentemente a lo mejor en la parte de la declaración del acusado pudiera de cierta manera encontrarse aislada, ¿no? Ahorita vamos a trabajar, más bien les voy a hablar de esa parte, ¿no? Entonces, esta etapa de juicio oral, pues es realmente la verdadera contienda que existen entre las partes, ¿no? Porque, por ejemplo, si hago un comparativo, insisto, entre la etapa inicial, en este caso de la etapa inicial donde hay una vinculación a proceso y un debate de la vinculación a proceso, pues evidentemente hay un grado de probabilidad, únicamente las pruebas son en grado de probabilidad, ¿sí? Efectivamente no hay una certeza y muchas veces, bueno, podemos ver que el delito a lo mejor es una de las hipótesis que tiene el 19 constitucional en su párrafo segundo de prisión preventiva oficiosa, un delito grave y existen pues indicios relativamente razonables, pues va a vincular un proceso, ¿no? En este caso, no, porque en este caso ya están los órganos de prueba y precisamente por eso tiene ese nombre, ¿no? Dato de prueba, que es un dato, un indicio razonable para el juzgador en una etapa inicial, medio de prueba, ¿por qué? Porque yo voy a referir, ¿sí? Por conducto de quién voy a transmitir esa prueba, ¿no? Entonces ya se convierte en prueba en juicio oral, en el sentido de que ahora sí, tú como testigo, Juanito, ahora sí vente y, por supuesto, dime lo que viviste, ¿no? Y si no va Juanito a juicio y a lo mejor es la víctima, ¿qué creen que va a pasar?
¿no? Entonces, es un cúmulo de situaciones y de pruebas que, bueno, si es un delito donde hay una víctima, en dado caso a lo mejor una violación o a lo mejor donde reconocen de cierta manera al justiciable, bueno, pues ahí es como un mayor debate, ¿no? Pero vamos a suponer estos que llaman de cierta manera de situación oculta, ¿no? Como lo son los homicidios, hay ocasiones que no sabemos, ¿no? O sea, realmente nadie vio, nadie observó al sujeto activo privar de la vida a tal persona. Sin embargo, por el cúmulo de pruebas que tiene la Fiscalía, que en este caso tiene una denominación como una prueba indiciaria o prueba circunstanciada, en la cual con hechos relativamente desconocidos se llega a hechos conocidos. Es una de las características de esta prueba circunstanciada y a veces, bueno, la parte de la defensa considera que necesariamente se tiene que haber un testigo que señale, un testigo presencial, ¿no? No hay testigo presencial, no se preocupe. Entonces dejamos a un lado que existe una prueba indiciaria, ¿no? Una prueba circunstanciada y que puede establecer desde ciertos puntos de vista, ¿sí?, la probable participación del justiciable en ese hecho delictuoso. Entonces, no precisamente tiene que haber un señalamiento, ¿no? Entonces, en esa etapa de juicio se va a desahogar todo esto. Entonces, si los testigos refieren algo, pues tiene que haber un sustento. Vamos para allá. Entonces, al inicio de la audiencia de juicio, como audiencia inicial de juicio, lo primero que se tiene que hacer o lo primero que el juez pues realiza es el cuestionamiento si a lo mejor alguna de las partes conoce de algún recurso que tenga pendiente, a lo mejor por ahí hay algún amparo, a lo mejor alguna apelación, a lo mejor alguna situación que haya pendiente por resolver, a lo mejor no hay nada y entonces se da inicio a la audiencia inicial de juicio, ¿no? En este caso, ¿cómo se inicia? Va a tomar primero el uso de la voz el agente del Ministerio Público, posteriormente el asesor jurídico y posteriormente el defensor, ¿no? En este caso, recordemos también, no debemos dejar pasar los derechos que contempla el artículo 20, apartado C de la Constitución, que precisamente señalan estos derechos que tiene la víctima u ofendido, en términos también de lo que establece el artículo 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece precisamente un catálogo de derechos, y uno de esos derechos es que tenga representación esta víctima por un asesor jurídico. Entonces, el Ministerio Público debe de velar por la existencia de un asesor jurídico, no nada más el Ministerio Público, también lo tiene que hacer el juez. Sin embargo, si nosotros aterrizamos en el código, precisamente establece, hablo de aquí del Estado de México, y bueno, en el Código Nacional establece también que de manera excepcional el agente del Ministerio Público puede representar los derechos de la víctima o del ofendido. Sin embargo, el juez siempre trata de velar porque sí esté un asesor jurídico, ¿no?, presente. Recordemos también que tienen las partes derecho a una justicia pronta y expedita. Si no hay un asesor jurídico, pues se le tiene que nombrar uno a la comisión, en este caso del Estado de México, para que pueda asistir un asesor jurídico en ese momento, ¿no? En dado caso que no haya asesores, la mayoría de las ocasiones pudiera ser que se solicite la suspensión de la audiencia. Es una excepción al principio de precisamente continuidad, para efecto de que no se vulneren derechos precisamente que considera el apartado C del 20 constitucional. Entonces, también es importante que estén presentes las partes, por supuesto el justiciable, su defensor, ¿sí?, y se inicia pues con estos alegatos de apertura. Y vamos a tratar de explicar estos alegatos de apertura en qué consisten, ¿no? Estos alegatos de apertura no es otra cosa sino una promesa que yo voy a cumplir en el juicio. Yo como fiscal o yo como defensor le voy a decir a su señoría le voy a prometer lo que yo voy a hacer en este juicio, ¿no? Lo que yo prometo es lo que yo tengo que cumplir al finalizar, que voy a cerrar precisamente con los alegatos de clausura, y que precisamente estos alegatos de apertura, pues es lo que yo voy a prometer. ¿Qué voy a prometer yo? Bueno, su señoría, se presenta un delito de tal, en el cual se acreditará durante el desarrollo de las audiencias, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del justiciable, o a lo mejor que el día tal, en tal hora, sucedieron tales hechos, y todo esto, señoría, este hecho que le refiero, se va a comprobar con todos los órganos de prueba que van a ser desahogados en su momento en presencia de usted y que están plasmados en el auto de apertura, ¿no? Entonces, el hecho
que realmente el Ministerio Público le está atribuyendo, bueno, el hecho, la clasificación jurídica, sí, es lo que se tiene que probar. Siempre la promesa de la gente del Ministerio Público, pues va a ser esa, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la promesa de los defensores? ¿No? La promesa de los defensores, pues es evidentemente que no, a lo mejor, ¿no? Algo muy general, pues que no cometió el hecho que le está atribuyendo la gente del Ministerio Público, pero también pues con qué se va a probar, ¿no? Y es ahí a donde voy, vámonos acercando, ¿no? Vámonos acercando porque hay un cúmulo de probanzas de este lado y si pusiéramos una balanza, pues hay, sin saber nada, pues hay un peso, ¿no? De que el fiscal tiene varios datos de prueba, bueno, en este caso ya pruebas, que va a ofrecer y que la defensa, pues hasta ese momento no tiene nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una estrategia, ¿no? Y esa estrategia en el contrainterrogatorio pudiera hacer que se nivelen las cosas, ¿no? Porque también hay reglas del contrainterrogatorio que vamos a ver en un momento y que pudieran hacer suponer precisamente a su señoría que a lo mejor no cometió el delito y que en un futuro va a ser una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces también pudiera ser. Sin embargo, bueno, no dejemos de lado esta prueba nueva que en un momento vamos a hablar. Entonces, alegatos de apertura, pues es esa promesa que yo pretendo realizarle al juez y que tengo que cumplir y que cuando pasen todos los órganos de prueba, esa promesa se tuvo que haber hecho realidad y que se la voy a hacer a sustentar con otras conclusiones que en un momento voy a platicar. ¿Sale? Entonces, ahorita vayan apuntando, ahora sí que sí, van teniendo dudas para que al finalizar la plática, pues hagan las preguntas que ustedes quieran y podamos darle contestación, ¿sale? Entonces, con los alegatos de apertura, se inicia, se le da uso de la voz a la fiscalía, por supuesto al asesor y en un último momento a la defensa, ¿no? Y posteriormente, entonces, inicia, obviamente el juez tiene su auto de apertura también y inicia con los órganos inicialmente del agente del Ministerio Público. Entonces, Ministerio Público, acudieron tantos órganos a la audiencia, tiene usted el uso de la voz para que se pronuncie al respecto, ¿no? Pues obviamente el agente del Ministerio Público va a referir pues, que se llamen a juicio tales órganos de prueba, obviamente en un orden que también debe la Fiscalía tener una teoría del caso y un orden cronológico para demostrarle a su señoría precisamente la existencia de un delito en una situación que no esté revuelta, ¿no? Que sea una organización. Entonces, le pregunto, ¿en qué orden pretende usted desahogar, señor fiscal, sus órganos de prueba? Bueno, primero que pase el testigo de nombre tal, luego el testigo tal, luego tal, y luego ya, entonces, dependiendo los órganos que estén. Normalmente, pues por las audiencias que existen, por lo menos en el Estado de México, pues no citan a todos los órganos de prueba, pueden ser que citen a 3 cada audiencia, a 5, sin embargo, sí hay jueces que solicitan todos los órganos de prueba, ¿no? Si son 15, pues 15 órganos vas a desahogar, y ha habido veces que sale uno de audiencias hasta las 12 de la noche, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche para desahogar 15, 16, hasta más órganos de prueba que tenga a lo mejor la Fiscalía, ¿no? Entonces, primeramente, la Fiscalía ofrece todos sus órganos de prueba, y posteriormente, si el asesor jurídico hizo una acusación coadyuvante, pues también sigue, después de que se desahoguen estos órganos de la Fiscalía, pues seguirán los del asesor jurídico. La pregunta sería, bueno, si la Fiscalía ya ofreció los órganos de prueba, pues entonces el señor asesor jurídico, ¿qué va a ofrecer? ¿No? Pues acuérdense también que la función del asesor jurídico no es otra cosa, sino salvaguardar los derechos precisamente de esta víctima. Entonces, un objeto del proceso penal es la reparación del daño, ¿no? Entonces, recordemos también que dentro de este sistema, pues existe una audiencia llamada audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en donde tiene que acreditar el monto de la reparación del daño. En caso suponiendo que fuera un delito de violación, pues realmente cómo va a reparar el daño, cómo lo va incluso a garantizar, ¿no? Entonces debe de ofrecer también el asesor, esto es un ejemplo, pues una situación pues que tenga relevancia con eso. En este caso, pues la pericial en materia de psicología, si no lo hizo el agente del Ministerio Público, lo pudo haber hecho el asesor jurídico, y esta prueba pues puede determinar cuántas sesiones requiere la víctima para que le sea reparado ese daño, ¿no? En un robo, pues de igual manera. Entonces, en todos se tiene que garantizar esa reparación del daño, ¿no? En el delito, por ejemplo, pues de homicidio, ya viene tasado de cierta manera en el artículo 30 del Código Penal para el Estado de México, pues ya viene, ¿no? Los 2.190 días de reparación del daño material, y también viene en el artículo 26 de la misma ley, pues viene también establecido
el monto, que son 1000 días del monto de la reparación del daño moral, ¿no? Y también viene una hipótesis para el feminicidio, ¿no? Que viene precisamente en el artículo 30, pero nos arroja precisamente la Ley Federal del Trabajo multiplicado al triple, los 5000 días, y nos dice que son 15000 días de ese monto de la reparación del daño. Entonces, esta reparación del daño tiene que velar por ella agente del Ministerio Público, y también tiene que velar por ella, por supuesto, el asesor jurídico. Entonces, en una acusación, pues él también puede hacer su acusación coadyuvante y en esa ofrecer precisamente para acreditar esa reparación del daño, ¿no? Un ejemplo, otro ejemplo claro, pues pudiera ser que a lo mejor al Ministerio Público, pues algo se le pasó, ¿no? Puede ser, ¿no? Somos seres humanos, oye, se te pasó a lo mejor algún dictamen, algo, solicitar alguna pericial, lo que sea. Puede ofrecer el asesor jurídico. Por supuesto que lo puede hacer, ¿no? Entonces, el asesor jurídico, pues una de sus funciones pues, es estar también en constante comunicación con la gente del Ministerio Público, revisar de cierta manera que el Ministerio Público lo que realizó, pues está conforme a derecho y con el respeto irrestricto precisamente a los derechos fundamentales de la víctima, ¿no? Y representarla de cierta manera, igual en el interrogatorio. Y ahora bien, también por parte de la defensa, pues evidentemente también procurar porque el justiciable, pues no se le violenten esos derechos fundamentales y hacerle saber a su señoría en qué hipótesis se le están violentando, ¿no? Por ejemplo, la etapa intermedia es importante porque puede derivarse de ahí una prueba ilícita, ¿no? Puede derivarse a lo mejor una prueba de cierta manera a lo mejor sobreabundante, a lo mejor impertinente, que pudiera afectar. Y entonces, si en ese debate de la admisión y expulsión de medios de prueba no debatió nada el defensor, pues entonces también es una situación que pudiera verse afectada en una etapa diversa que lo es la de juicio oral, ¿no? De cierta manera, lo ha establecido la Convención, así como la Constitución, pues ese derecho que tiene el justiciable de poder ofrecer todas sus pruebas. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ese es el orden en el cual pues se va desarrollando la audiencia. El juez, por supuesto, va controlando, ¿sí? Los momentos de que hable cada persona, ¿no? Y si tiene algo que decir alguna de las partes, en su momento oportuno se le va a dar el uso de la voz, ¿sí? Entonces, posteriormente a ello, bueno, ya que vamos a adentrarnos un poquito, si les parece bien, en lo que es el interrogatorio, contrainterrogatorio, y sus diferencias también así. ¿Cuál es la diferencia entre pues un perito y un testigo, verdad? En el desahogo, también la incorporación de la evidencia material, la incorporación también de documentales, cómo se incorporan. Entonces vamos a ir parte por parte, ¿no? Entonces, primeramente los órganos de prueba pues son entre expertos y también pues testigos, ¿no? Pueden ser familiares, vecinos, quien haya presenciado un hecho ilícito, pues tiene la obligación de acudir a denunciar, ¿no? De cierta manera, o también aportar lo que sabe y le consta. Si a lo mejor en frente de la casa privaron de la vida a alguien, o a lo mejor hubo unas lesiones, un robo, lo que sea, y en el domicilio yo tengo unas cámaras de videovigilancia, pues por supuesto que pudiera ser que solicitaran esas cámaras de mi domicilio y por supuesto puedo proporcionarlas, ¿no? Y, oiga, ¿puede usted presenció algo? Sí, vi, yo vi esto. ¿Puede venir en calidad de testigo? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, el Ministerio Público en esta etapa de investigación se encarga precisamente de recabar todos estos, en ese momento, pues que llamados de cierta manera datos de prueba para que sean desahogados en un momento futuro. Entonces, el fiscal también tiene su teoría del caso, porque pues desde el momento que encuentra testigos, sabe que esos testigos deben de ser verdaderos, debe de ser todo. ¿Por qué? Porque en una etapa de juicio oral los va a llevar, o sea, no puede nadie inventar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en juicio oral se van a tener que presentar. Entonces, la obligación de conducirse con lealtad de la gente del Ministerio Público, pues es muy notoria, ¿no? En esas situaciones. Y bueno, ya en el desahogo en este caso los testigos, pues lo primero que hace el juez pues, es identificar y acreditar al testigo, ¿no? A ver, el nombre de tal, Pancho López, a ver, présteme su identificación, si coincide con su rostro, ¿sí? Sus rasgos fisonómicos, fiscal, asesor, también el defensor, alguna situación que quieran comentar respecto de su identidad, aquí está la identificación, todo. No, nada, todo está muy, bueno, entonces que pase, se le apercibe para que se conduzca con verdad las penas que incurre precisamente el falso testimonio, ¿no? Entonces, aquí ya es donde viene la verdadera contienda, en el sentido de que yo como Ministerio Público, tú como asesor, tú como defensor, tienes las entrevistas de la persona que está ahí, ¿verdad? Poniendo
respecto de lo que sabe y le consta de este hecho ilícito. Entonces es aquí donde la persona, bueno, ahí vienen ya las reglas de interrogatorio, a lo mejor podemos profundizar un poquito más en otra etapa, en otro momento, pero a manera general, acuérdense que no se permiten las preguntas sugestivas por parte del interrogatorio directo, que es el interrogatorio directo, pues que yo como fiscal ofrecí una prueba, ¿sí? Y entonces, como es mi testigo, no le puedo hacer preguntas sugestivas, ¿sí? Por lo tanto, como no puedo hacer preguntas sugestivas, tengo que ver la situación para que me diga el testigo lo que quiero, lo que está aquí en la entrevista, lo que él presenció, pero sin hacerle preguntas sugestivas, poco claras, preguntas que sean conclusivas, preguntas que sean argumentativas, ¿verdad? Que ofendan al testigo, a lo mejor que lo coaccionen, y entre otras reglas que precisamente están establecidas en el Código Nacional, ¿sí? Esas preguntas no las puedo hacer, pero ojo, porque como fiscal lo puedes hacer, pero si es una de las hipótesis que les acabo de decir, el defensor tiene que objetar, ¿sí? Y si no objeta, pues obviamente el juez no va a objetar. El juez debe de conducirse de manera imparcial. Entonces, si la otra contraparte no objeta, el juez no tiene por qué objetarlo. No está establecido así en el código, no son las reglas que establece el 371 al 373. No establece eso. Es un principio de contradicción, es una contienda que si no conoce uno las reglas del interrogatorio y de las objeciones, pues no vamos a poder objetar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una pregunta a lo mejor sugestiva, ¿no? Usted estuvo el 15 de mayo en tal lugar. Pues obviamente es motivo de objeción. ¿Por qué? Porque ya le está diciendo dónde estuvo, qué día estuvo y todo, o sea, ya le dijo todo. Y la información debe de venir del propio testigo, no de ustedes. Entonces, objeción, incluso hasta el mismo juez puede realizar un apercibimiento, hasta una multa, por realizar ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque tú ya estás introduciendo información al testigo. Entonces, evidentemente no se puede hacer no está permitido, pero ojo, si el defensor no lo objeta, pues entonces el testigo va a contestar. La importancia, ¿no?, de las reglas de este interrogatorio. Entonces, vamos a profundizar a lo mejor en otro momento, pero esta es la parte en la cual se tienen que hacer estas técnicas, ¿no? Otra de las técnicas que se puede hacer, ¿qué pasaría si el testigo no se acuerda de algo, ¿no? Por ejemplo, sí, se fue en el vehículo, es un vehículo neón con placas, no me acuerdo las placas, ¿no? O a lo mejor el mes, desde el 13, pero ya ahorita se me olvidó, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos si como Ministerio Público a lo mejor yo lo que pretendo acreditar en mi hecho es en esa fecha que ese testigo tiene que decir y se le olvidó, ¿verdad? Entonces, para eso hay otra estrategia que establece el 376 del Código Nacional, que lo es apoyarle la memoria al testigo. ¿Cómo le apoyo la memoria al testigo? Fundamental, dos cosas, ¿sí? Una, bueno, de manera general, que se tengan por sentadas las bases. ¿Y qué es eso? Pues es que el testigo, o más bien tú, como ya cualquiera de las partes, que le hagas saber al juzgador la existencia de un documento. Primeramente, o sea, ¿cómo te voy a apoyar la memoria si el juez no sabe que existe una entrevista? Entonces tengo que decirle al juez que hay una entrevista, ¿sí? Pero no puedo, acuérdense que no puedo hacer preguntas sugestivas. O sea, ¿usted firmó una entrevista? ¿Usted hizo una entrevista? No, porque ya le estoy diciendo lo que hizo él. Entonces, evidentemente no voy a poder, me voy a objetar. Entonces, imagínense la relevancia de no poder apoyarle la memoria al testigo, y de ahí parte mi teoría del caso. Pues obviamente va a contradecirse durante el proceso con los demás órganos de prueba, ¿no? Porque no refirió. Entonces se tiene que subsanar, y por eso son estas estrategias. Entonces se tiene que sentar las bases. Una, la existencia, decirle a su señoría, hay una entrevista, pero no así, sino por conducto de preguntas que el testigo refiera que ya hay una entrevista en la carpeta, y que esa carpeta, o más bien que esa entrevista, fue entregada al Ministerio Público y que está integrada en la carpeta. Eso es lo que tiene que saber su señoría, ¿sí? Con base en preguntas lo tiene que decir solo el testigo, no el Ministerio Público, no, porque si no, entonces te van a objetar, ¿sí? O el defensor van a objetar. Entonces, para este apoyo con base en preguntas, yo arribo a que él diga la existencia de esta entrevista, una. Y dos, el objeto o para qué, o qué pretendo realizar, más bien, ¿no?
Entonces, ¿qué pretendo realizar? Pues apoyo de memoria. Señoría, ahora sí, ya tengo sentadas las bases, 2 situaciones, una que ya está la entrevista plasmada y 2 que el testigo pues, dice que no se acuerda, ¿no? Esa es la parte fundamental. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio, señoría? En virtud de que el testigo refiere que no se acuerda y también que manifiesta que ya obra su testimonial dentro de la carpeta de investigación, solicitaría que me permita subrayar la parte conducente para efecto de apoyarle la memoria al testigo. Toda vez que no se acuerda del mes ni se acuerda del año, ¿sí? Y aunado a que están sentadas las bases, ¿verdad? Entonces se le corre traslado, por supuesto, a la contraparte para que vean la parte que le quiere subrayar y pues hagan sus manifestaciones, ¿no? Puede ser alguna manifestación, asesor, ¿no? Alguna manifestación, fiscal, ¿no? Pues sí, señoría, solicito que no se le permite el ejercicio porque no ha sentado las bases, de cierta manera, ¿no? En ese el caso. O sí, señor, no hay ninguna oposición. No hay oposición, entonces el juez le va a decir, bueno, lea la parte conducente. Ojo, ahorita vamos a ver cómo a consideración se tendría que realizar. Sin embargo, pues hay varias formas, ¿no? Entonces, subraya la parte conducente. Ya subrayamos, se le corre traslado y ya, ok, 10, a ver, señor, señor Pancho, 10 de junio del 2020. ¿Es esa la fecha en la que usted presenció tal dato? Sí. Sí, bueno, ya. O sea, entonces ya se tuvo por las bases, pues evidentemente sentadas y ya se reunieron los requisitos y se le apoyó la memoria precisamente al testigo, ¿no? Y lo más importante, pues es eso, ¿no? Que se le apoye porque de ahí parte mi teoría del caso. Pero si no sé cómo se realiza el apoyo de memoria, pues entonces sí va a ser un problema, porque entonces, ¿cómo le hago? Ojo, primer ejercicio entonces, apoyo de memoria. Segundo ejercicio, superar una contradicción. ¿Cómo hago esta contradicción? Mi testigo, estamos con el testigo, ¿no? Estamos en el interrogatorio directo. Mi testigo se equivocó, dijo 10 de julio y era 10 de junio con N. Me percato yo que se equivocó y entonces la misma dinámica, hacerle del conocimiento, señoría, la existencia de un documento y que ese documento está dentro de la carpeta, ya lo dijo, ok, perfecto. Entonces ahora el objeto, señoría, permítame subrayar la parte conducente para efecto de superar una contradicción. Subraya la parte conducente. Subraya la parte conducente, se le corre en traslado y 10 de julio del tal día. Bueno, ¿es esa la correcta? Sí, es esa. ¿Por qué hago esto? Porque si yo no supero una contradicción, la contraparte me va a evidenciar la contradicción. Y por supuesto, pues eso crea una situación en el juzgador que pudiera generarle una duda razonable, ¿verdad? Y todos sabemos qué sucede si le generan duda razonable al juzgador, ¿no? Entonces, no, que sea preciso y superamos contradicción y ya no habrá por qué la contraparte haga del conocimiento, ¿sí?, esa situación. Ahora bien, hay un tercer ejercicio que lo es evidenciar una contradicción. En esto se hace, pues, en el contrainterrogatorio, ¿no? Yo me percato que el testigo de mi contraparte está declarando y que en su entrevista dice otra cosa de lo que dice él ahí. Por ejemplo, no, sí, yo estuve con él, de hecho era un carro March color verde, ¿no? Verde botella. Ok. Lo voy apuntando, porque no voy a decirlo luego, lo voy apuntando, termina y me toca a mí, contrainterrogatorio, ¿sí? Señor tal, usted refiere que es un March color tal, ¿sí? Lo que usted está diciendo, ¿lo plasmó en su entrevista que dio? Sí, lo plasmé. Ok, y era un March color, sí, es ese. Bueno. Señoría, en términos del artículo 376, solicitaría que me permita subrayar lo conducente para evidenciar la contradicción. Entonces, es un neón rojo, ¿no? Neón rojo. Testigos, aquí usted dijo un neón rojo. No, es un March. ¿Y por qué usted cuando estuvo con su defensor, o a lo mejor la entrevista la recabó el Ministerio Público también, por qué cuando estuvo usted ahí puso eso? No, se me debió de haber pasado, siempre se le pasa. ¿Cómo sabemos que lo que usted está diciendo es verdad, no? Porque pues aquí dice una cosa y ¿sí me explico? Se genera esa suspicacia, ¿no? Entonces tiene que ser pues casi perfecto lo que está en la entrevista, no literal a la letra, pero sí las características que dice pues tiene que estar y se evidencia esa contradicción, ¿no? Entonces esta lucha, esta contienda de cierta manera pues empieza a poner
pues bien, ¿no? Porque, pues imagínense que no puedan, a lo mejor incorporar, por ejemplo, una situación, ahorita vamos a hablar de una evidencia material, pues obviamente es complicado, ¿no? Porque, pues si tengo a lo mejor una evidencia, un documental, ¿no? Unas capturas de pantalla de WhatsApp. Aquí tengo las capturas de pantalla. Y en esas capturas de pantalla puedo precisar que a lo mejor el justiciable estuvo en otro lado, ¿no? Aquí está. Incluso tengo un video donde él está en otro lado, ¿no? A lo mejor andaban en una fiesta. Pero ¿qué creen? Que al momento de la incorporación no la puedo proyectar porque no me sé las reglas para incorporar evidencia material o evidencia documental. Entonces es relevante, ¿verdad? Esta etapa de juicio, pues sí es relevante porque aquí tenemos que establecer estos parámetros de incorporación y también de interrogatorio, ¿no? Entonces, bien, ahora pasamos con esta evidencia material, incluso puede ser documental o las placas fotográficas, ¿no? A veces las placas fotográficas, pues la mayoría de las veces son por los peritos, ¿sí? Puede ofrecer peritos en lo que son la fiscalía, pero también puede ofrecer peritos la defensa, ¿no? Entonces, en eso, pues normalmente siempre el perito en criminalística pues toma placas fotográficas y que esas placas fotográficas el perito las tiene que describir en la audiencia, ¿no? Pero no nada más, señoría, aquí están en el auto de apertura. Y que las ponga, no se puede, ¿verdad? Entonces, primer paso. El primer paso es que esas placas fotográficas estén autorizadas en el auto de apertura. Si están admitidas en ese auto de apertura, ya pasamos el primer filtro. Ojo, no es necesario, te lo voy a decir por qué. Entonces, ya están aquí en el auto de apertura, bien. Ahora, ¿cómo las incorporo? Bueno, el perito, igual, se tienen que sentar las bases. ¿Cómo es esto? En las placas fotográficas es lo mismo. Perito refiere la existencia de su dictamen. Y dentro de su dictamen viene una metodología. Y dentro de esa metodología viene la fijación. Y esa fijación, pues habla de unas placas fotográficas. Perito, esas placas fotográficas, ¿qué hizo con ellas? No, pues se las entrega al Ministerio Público. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, señoría, solicito en términos de lo que establece el artículo 383, ¿sí? 380, que se proyecten dichas placas fotográficas por conducto de los medios electrónicos para que el perito las pueda describir, ¿sí? Entonces, si las empieza a describir, ¿de qué manera? ¿No? Ya le indicamos, pero primero, ojo, ¿ok? ¿Alguna manifestación que le pregunte a la defensa o al ser? Sí, señoría, la verdad que no se tengan por admitidas porque no están sentadas las bases, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Acuérdense la existencia de un dictamen y que las placas fotográficas hayan sido entregadas a la fiscalía o al defensor, ¿no? Dependiendo. Entonces, ya están sentadas las bases, ahora sí. Y podemos hacer la proyección. Entonces, ya en ese momento pues, se proyectan ahí en situaciones ahí del juzgado, en los aparatos electrónicos, o a veces también llevan sus computadoras para que las puedan proyectar, y el perito empieza a describir, ese es el domicilio donde está ubicado en tal. Entonces ya hay una presentación, ¿no? Ante el juez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no están admitidas en el auto de apertura? ¿Qué pasa si esas placas fotográficas no están admitidas en el auto de apertura? ¿Se podrán incorporar? Pues el artículo 376 en su último párrafo, unado con el 380 y 383, establece que se podrá poner a la vista, ¿sí? Complementos de dictámenes del perito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué se entiende por esto? Pues que estas placas fotográficas son independientes al dictamen del perito en criminalística, ¿o es lo mismo? Se le preguntaría al perito, ¿verdad? No, es lo mismo, es parte del dictamen, pero pues viene en una situación visual, pero es el mismo dictamen. Bueno, entonces es el mismo dictamen, sí, pues si es el mismo dictamen, pues que lo proyecte, ¿no? El dictamen ya fue admitido, ¿sí? Y recordemos también que se tiene que perdurar el esclarecimiento de los hechos y con ello, pues no trastocar los derechos de la víctima, ¿no? En ese sentido, no necesariamente diga placas fotográficas aparte, pues son parte de un dictamen y se tienen que proyectar, claro. Son situaciones a veces que son criterios también de algunos jueces, pero desde mi perspectiva, pues se tendría que admitir esas placas fotográficas, son meramente ilustrativas, ¿no? Entonces, esta incorporación de la evidencia, en este caso las placas fotográficas, vamos a suponer que hay una captura de pantalla, y aquí tengo mis capturas de pantalla, y en estas capturas de pantalla ya fueron admitidas, es así, tendrían que ser admitidas forzosamente en el auto de apertura, 3 capturas de pantalla mediante la proyección de aquí, ¿no?
¿Ok? ¿Cómo las voy a incorporar? Pues el testigo tiene que hablar de ellas forzosamente. La existencia de esas placas, de esas capturas de pantalla, independientemente que ya esté en el auto de apertura y que el auto de apertura lo tenga el juez. ¿Sí? Entonces, sí, no, de hecho yo tengo unas capturas de pantalla, que son de tal lugar, tal cosa, ok, perfecto. Entonces, esas capturas de pantalla, ¿qué hizo, señora, usted con esas? Pues esas capturas yo las entregué al Ministerio Público para que tuviera, o a lo mejor a la Policía de Investigación, y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que ya están sentadas las bases. 380, 383, Código Nacional. Señoría, permítame, ¿sí?, que se proyecten dichas placas fotográficas, atendiendo a que el testigo ha referido a la existencia de las mismas y que están admitidas en la autoapertura oficial, para que, y decimos, ¿para qué? Leer la parte conducente, para que nos la explique, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, a veces en la autoapertura ya viene ahí, ¿no? Para dar la lectura a la parte conducente. Entonces, pues, lee realmente la testigo lo que viene en la captura de pantalla y después lo explica, ¿no? Pues es que ahí es el mensaje que yo les estaba diciendo cuando estábamos acá, tal cosa, ¿no? Entonces, esas incorporaciones de la evidencia es importantísima, ¿no? En este caso la evidencia, bueno, en este caso la documental, ¿no? Pueden ser también actas de nacimiento, a lo mejor algún documento que quieran ustedes incorporar, son con los mismos términos. ¿Qué pasa con la evidencia? A lo mejor el Ministerio Público tiene un cuchillo, ¿no? Pues el perito en materia criminalística, que es quien lo embaló, a lo mejor, ¿verdad? Habla de un cuchillo, ese cuchillo fue entregado a tal persona, Ministerio Público, ¿sí? Y con eso yo refiero que ya están sentadas las bases. 383, señoría, permítame ponérselo a la vista para que me refiera si este cuchillo es el mismo que está hablando, ¿no? Entonces, esta incorporación, pues insisto, es importante, dependiendo, pues también, si va con mi teoría del caso, si son unas capturas, pues evidentemente es importantísimo. Si es un video donde a lo mejor sale el justiciable en otro lado, o a lo mejor donde para la fiscalía que esto evidencia que él sí participó en un hecho, pues es importantísimo que se proyecte, ¿no? Entonces, a veces en la etapa intermedia es donde nosotros tenemos que debatir al respecto de eso, ¿no? Si yo como fiscal me doy cuenta que la contraparte va a ofrecer una situación visual, pues obviamente ahí en la intermedia me voy a oponer, ¿no? Para que no sea admitida de cierta manera, pero pues obviamente conforme a derecho, ¿no? Ya tendré que haber, acuérdese, una idoneidad y una pertinencia de cada medio de prueba y ese ofertamiento que hacen, ¿no? Pero bueno, entonces así se va desarrollando la audiencia, grosso modo, de cierta manera, desde los alegatos de apertura, los órganos de prueba de cada una de las partes, ¿sí? Y posteriormente, pues ya dentro de la audiencia, esto es todo lo que se va pues desmenuzando, ¿no? Desde el interrogatorio, cómo se objeta, de qué manera se pregunta, si es interrogatorio directo, pues no se permiten las sugestivas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si el justiciable, ¿sí?, quiere ofrecer pruebas? No, sí se puede, por supuesto. Entonces, el artículo, insisto, incluso la convencionalidad, la convención establece, ¿no? Este pacto establece el derecho fundamental que tiene el justiciable para ofrecer pruebas y que le sean admitidas. Sin embargo, pues hay ciertas características y podemos aterrizarnos al 390, ¿no?, del Código Nacional, que establece claramente dos hipótesis. Una de ellas es la prueba nueva y la otra es la prueba de refutación. Evidentemente, estas dos probanzas son parecidas de cierta manera, pero la prueba nueva tiene que ver con algo en particular. La prueba nueva únicamente sí podrá ser admitida cuando se haya desconocido previamente la existencia de la misma. Es decir, que lo que yo pretendo ofrecer no estaba, ¿sí?, en la carpeta de investigación. Sin embargo, se arrojó la información del desahogo de los testigos y de ahí yo la tomé. Por ejemplo, a lo mejor el fiscal dice, ¿no? Le pregunta a uno de sus testigos, ¿no? ¿Y usted dónde estaba? No, pues yo estaba en tal lugar a tal hora. Bueno, usted estaba acompañado de alguien. Sí, estaba yo con la señora de la tienda. Eso lo plasmó en su entrevista. No, pues es que apenas, bueno, a ver, ahí está la prueba nueva, ¿no? Se desprende la señora de la tienda, ¿no? Entonces puede tener una característica de prueba nueva, pues puede ser, ¿no? Dependiendo, obviamente, la teoría del caso, porque también tiene que mencionar la pertinencia, ¿no?, de ese medio, de esa prueba. Normalmente la prueba nueva va a salir de la misma declaración del justiciable. Cuando ya terminan las partes de asesor jurídico y Ministerio Público de hacer su interrogatorio, su desfile probatorio, sigue la defensa. Y ahora sí, que declare el justiciable. Señoría, a ver, defensor, ¿va a ofrecer alguna prueba? Aquí en el auto de apertura no viene ninguna.
tiene el uso de la voz, y señoría, en términos de lo que establece el artículo 20 Constitución, el apartado B, solicitaría que me permita que le dé el uso de la voz para que pueda el justiciable emitir su declaración, ¿no? Y él, pues obviamente con la teoría del caso que tiene la defensa, pues es lo que él va a decir, ¿no? Va a decir, yo estuve en tal lado, hice esto, hice el otro, tuve esto, yo ese día no estuve ahí, estuve en otro lado, no sé, ¿no? Lo que vaya a decir. Pero ojo, nada más pónganlo en la balanza las pruebas, independientemente ya del desahogo y de la convicción, todas las pruebas que ofrece la Fiscalía contra una entrevista, o en este caso una declaración del justiciable, ¿no? ¿Qué tendrá más ponderación? ¿Un cúmulo de personas y un cúmulo de peritos? ¿O nada más el justiciable? ¿Sí? Estuve en tal lado ese día, yo no estuve ahí, ¿ya con eso? Pues no, ¿verdad? Necesitaría robustecer su entrevista. Y para poderla robustecer, para que no sea aislada, porque es un hecho aislado, ¿con qué documentos está acreditando ese dicho? Por ejemplo, a lo mejor estuve trabajando yo ese día. Ok, a ver, ¿qué ofreciste? ¿Qué ofreciste para decir que estabas trabajando? ¿No? Yo estuve contando, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué dices? ¿No? Entonces tiene que haber siempre esta declaración, a mi punto de vista, por supuesto, de esta declaración que va a emitir el justiciable acompañada de sustento, ¿sí? Porque si no, pues evidentemente, pues crea mucha suspicacia, ¿no? El hecho de que nada más diga él una cosa y con qué lo estás corroborando. Toda palabra que emite el justiciable tiene que estar corroborada con algo. Señoría, estuve yo en mi trabajo y de hecho ya tiene el Ministerio Público incluso mis fichas de trabajo, todo, ¿no? Que yo estuve este día, mi hora de entrada, mi hora de salida, todo eso lo tengo aquí, ya lo ofrecí, ya todo, incluso ya también ofrezco que venga mi jefe, la verdad es que él estaba en otro estado, no le pude, no sé, se va desprendiendo, ¿no? Entonces el dicho que él emite va robusteciéndose poco a poco con todas las pruebas que la defensa va a incorporar. Entonces sí, ¿verdad que empezamos así? Y ahí en el juicio se puede ir emparejando o incluso puede tener una situación de sobrepasar, ¿verdad? A la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque ofrece esto a lo mejor sus datos de prueba y son sustentados, ¿no? A lo mejor sí. No estamos hablando de una situación, como dicen luego, se vulnera ese su principio de presunción de inocencia. No, todavía no se le ha juzgado, ¿no? Entonces, en ese cúmulo de pruebas que ofrece, pudiera ser que, por supuesto, este sujeto obtenga su sentencia absolutoria, ¿no? Pero bueno, ya después vamos a poder profundizar más si nos dan la oportunidad y procedemos, si les parece bien, a los alegatos de clausura ya para ir cerrando, y si tienen alguna duda, pues por supuesto me la hagan saber, ¿no? Alegatos de clausura, ¿qué es esto? A veces dicen, pues es una conclusión, ¿no? Es una conclusión de todo lo que se vivió en el juicio. Es pues ahora sí que es lo que viviste tú ahí, lo plasmas aquí. Bueno, todo eso tiene que ver. Para mí, con mis palabras, pues alegatos de clausura son un análisis de lo que dijo cada uno de los órganos de prueba y las contradicciones que tuvo los órganos de prueba de mi contraparte, ¿no? Eso yo considero que es ese análisis, y hacérselo ver al juez, obviamente tiene que ir de la mano. Ojo, empezamos con unos alegatos de apertura y fíjense cómo tiene que coincidir con los de clausura. La promesa que yo hice acá, que se le va a atribuir tal cosa en el hecho, que el día tal, con el delito de tal, aquí ya lo estoy comprobando. Señoría, aquí está mi promesa cumplida. Entonces hago un análisis de todos los órganos de prueba, y dijo esto y el otro y refirió esto, pues tiene relación, hago una probable participación, ¿verdad? Lo situamos bien físicamente en un lugar, a lo mejor si no hay testigo presencial, si hay testigo presencial, pues por supuesto, si va así, sí es él, ¿no? Si no hay, pues no. Pero sí hay una prueba que dijimos, prueba indiciaria o circunstanciada, incluso la Corte se ha pronunciado al respecto de la prueba, ¿no? Ahora, también la defensa, pues tiene sus alegatos y la fiscalía no alcanzó a acreditar, señoría, por esto, y cuando pasó y se le preguntó a tal testigo, refirió esto y se contradice con esto, con el otro testigo que es la hermana, ¿cómo se pueden contradecir si las dos presenciaron el mismo hecho, señoría? No, o sea, es un análisis para hacerle ver al señor juez también eso que ustedes perciben y que esa promesa que al principio dieron ahora se está cumpliendo. ¿Sale? Entonces esos alegatos de clausura pues son al final de todo, ¿no? Entonces, también, me regreso tantitito, también se le puede preguntar a la fiscalía
antes de que, ya que termina la defensa de sus pruebas, si él tiene prueba nueva, puede desprenderse que haya una prueba nueva, ¿no? Entonces sí, a las partes, ahí se me pasó, a los dos se les pregunta si hay prueba nueva también, o prueba de refutación, que se me olvidó también decirles, prueba de refutación que tiene que ver, habla más de los peritajes, ¿sí? Señoría, solicito que me tenga por admitido el perito en materia tal, como prueba de refutación, que comparezca tal, ¿sí me explico? Y que va a ser desahogado, pero en eso tenemos que decir cómo va a ser, en términos de qué artículos va a ser interrogado, todo eso, ¿no? Entonces ya que se tenga por admitido, finalmente se hace un debate y se le tiene por admitido, ¿no? De cierta manera, ¿para qué? Para que refiera, pues, situaciones diversas a lo del perito de la fiscalía, ¿no? Entonces también puede ser como prueba de refutación, y aclaro que son peritajes y que son testigos que no se ofrecieron en la etapa intermedia y que devienen como pruebas de cierta manera nuevas, ¿no? Y bueno, finalmente ya para concluir y dejarles el uso de la voz, pues si tienen alguna duda, pues viene una siguiente audiencia. Vamos a suponer que si es una audiencia, vamos a suponer que si es una sentencia condenatoria, continuamos con otra audiencia. Obviamente, si es absolutoria, inmediata libertad, pero si es condenatoria, pasamos a otra audiencia. Y la otra audiencia consiste en audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, donde, ¿qué le solicito yo al juez? Pues que se le condene al justiciable, ¿sí?, a la pena máxima, ¿no? Si el delito es de 70 años, pues los 70 años, ¿no? Delitos, a lo mejor como el homicidio o feminicidio en el Estado de México, prisión vitalicia, pues solicito la vitalicia, ¿no? En esos términos, pero obviamente el juez tiene que hacer un análisis en términos de lo que establece también el 409 y 410 del Código Nacional para poder situar al justiciable en un parámetro de la equidistante entre la mínima y la máxima para poder atribuirle una culpabilidad, ¿sí? Y entonces es donde esa audiencia donde se le realiza un juicio de reproche. Se le imponen los años, se le impone la pena, se le impone también el monto de la reparación del daño. Entonces esa es la última audiencia que también con esa se cierra de cierta manera para que ya pase a otra etapa que es de ejecución, en donde pues, se va precisamente a la amonestación pública para que se le encomiende pues a la enmienda, ¿no? Entonces también para acreditar la reparación del daño se pueden ofrecer pruebas, ¿no? En este caso a lo mejor el asesor jurídico pues ofrece un perito en materia de psicología donde puede establecer de cierta manera el gasto que se tiene que realizar la víctima o a lo mejor los ofendidos, ¿sí? Y se ofrecen pruebas, ¿no? Para ver cómo ha cambiado su vida desde el hecho hasta ahora, cuánto se ha gastado para que se le pueda imponer al justiciable una pena, ¿no? Entonces, cabe recalcar que, bueno, pues finalmente si el justiciable se declara insolvente, a veces el asesor jurídico por conducto de la Comisión de Atención a Víctimas, pues puede hacer algún trámite por ahí para poder obtener esa reparación del daño, ¿no? Entonces, grosso modo, pues la etapa de juicio oral de manera muy general, sí, muy amplia, pues es de esa manera, maestro. Yo creo que aquí concluyo, pues de manera muy rápida, se nos pasó el tiempo rápido, pero no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, maestro, usted indíqueme, con mucho gusto contestamos algunas preguntas que me digan. Claro que sí, maestro Eric. Bueno, pues a lo largo de esta charla que has tenido con nosotros, muy dinámica, con muchos ejemplos, muy clara, muy precisa, han surgido diversas inquietudes y queremos precisamente pedir tu ayuda para responderlas, maestro. Claro que sí. Bien, la primera pregunta la formula Mario Luis Alvarado directamente en el chat. Dice: buenas noches, maestro. ¿Cuál es el momento límite para que el imputado pueda rendir su declaración y cuál sería el fundamento? Mira, el artículo, incluso, insisto, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica precisa esos parámetros en su numeral 8, aunado con la Constitución Política en el artículo 20 constitucional y relacionado con el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que se le tengan por admitidas todas sus pruebas, también dice que en cualquier momento el justiciable podrá emitir una declaración. Y no nada más una, puede decir lo que quiera, las veces que quiera, o sea, eso es un derecho y no se le puede hacer rogatorio al justiciable en cualquier momento del juicio. Gracias, maestro. La siguiente pregunta: ¿el acusado o la víctima pueden oponerse o inconformarse si se designa un tribunal de enjuiciamiento unitario en lugar de uno colegiado? No, lo que pasa es que anteriormente, pues obviamente había un desgaste, ¿no? Por los 3 jueces. Entonces ahora nada más hay un unitario. Lo que sí se puede interponer son recursos, pero para recusar al juez en el sentido de que sea de manera, o esté actuando de manera imparcial, ¿no? De cierta manera que se pueda apreciar esa situación, sí se puede hacer esa parte, pero por parte de tribunal no, solamente hay un unitario.
Así es, maestro. Gracias. La siguiente pregunta, en los alegatos de clausura, ¿se puede hacer una nueva clasificación o reclasificación del delito por parte de la Fiscalía? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, la reclasificación viene también establecida en el Código Nacional y precisa claramente que se puede reclasificar el delito cuando durante el procedimiento, en este caso, bueno, esta etapa de juicio, sí salga un delito nuevo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor en un delito, en este caso que vienen varias hipótesis, el delito a lo mejor de feminicidio, que viene cuando sea con una relación sentimental, que a lo mejor sea el cuerpo expuesto, que tenga lesiones o mutilaciones, así viene un catálogo grande, ¿no? Entonces, a lo mejor el sujeto activo tenía una relación sentimental con la pasivo, pero ¿qué crees? Que la quemó, le cortó, le hizo. Entonces, eso inicialmente en la acusación, pues yo lo puse a lo mejor con la fracción cuarta, ¿no? Que es esta relación sentimental, pero se desprende de los peritajes que tuvo muchas lesiones. Entonces yo puedo solicitar en esos términos que se reclasifique y que se incorpore precisamente ese apartado segundo de ese numeral. También pudiera ser que no es puede reclasificar también el juez, aclaro, que a lo mejor no se da el delito tal de feminicidio, se reclasifica homicidio, a lo mejor no, aunque las penas sean las mismas, de cierta manera, pues sí se puede reclasificar. Gracias, maestro. Otra pregunta que formula Lili Ramírez. Buenas noches, maestro. ¿Cómo se desahogaría la prueba anticipada en juicio? Mira, la prueba anticipada, de cierta manera, como el nombre lo establece, bueno, voy a aterrizar dos cosas en particular, porque me vino a la mente ahorita y también la voy a incluirla ahí, como la muerte de un testigo, ¿no? Puede ser que la muerte del testigo sea en ese momento, ¿sí? Y cuando ya lo quiero yo llevar a juicio, o sea, sí declaró en el Ministerio Público, estaba en la intermedia, no hubo problema, pero ahora a lo mejor ya pierde la vida, ¿no? Entonces, en ese momento yo puedo incorporarlo por conducto de la lectura. Y también, por la otra pregunta que me realizas, el Código Nacional faculta para una audiencia de las partes o de debate de las partes, nada más así. Se solicita la audiencia de debate de las partes y se le hace saber al juzgador el motivo por el cual pretendo yo que se incorpore cierto dato de prueba o una prueba con anticipación. En eso consistiría de manera pues relativamente práctica esa prueba anticipada para que en un juicio oral ya se tenga de cierta manera, ¿no? Por ahí también nos faltó los acuerdos probatorios, pero bueno, ya esa es otra situación en la intermedia, pero así sería, maestro. Gracias. La siguiente pregunta, Richard Glad. Buenas noches. ¿Es posible utilizar en juicio la declaración que el imputado junto con su abogado refiere? Utilizar en juicio la declaración del imputado. No me queda muy clara la pregunta, pero la declaración del imputado, pues obviamente es tomada en consideración. Todo lo que diga el justiciable tiene un derecho, ¿no? Y uno de sus derechos es a guardar silencio, que este silencio, como lo dice, no puede ser utilizado en su contra. Sin embargo, si habla, pues por supuesto puede ser materia para que el juzgador considere ciertos parámetros, ¿no? Entonces esa declaración, o no sé a dónde va encaminada realmente así bien la pregunta, pero aquí algo que quiero precisar, ya que se vino de colación la idea, es que el justiciable tiene un derecho, y ese derecho es que quiera que le pregunte la fiscalía, ¿sí? Quiere que sus preguntas, primera parte, ¿cómo va a declarar? ¿De manera abierta o a base de preguntas de su defensor? No, pues de manera abierta. Dos, desea que le pregunte su defensor o también la fiscalía y el asesor. No, ya nada más quiero que me pregunte mi defensor. Ese es uno de sus derechos también, como una estrategia, y que el juzgador pues no debe de tomar en consideración que no emite una declaración, ¿no? Y que pues no es materia para que dicte una sentencia de condena porque no permitió preguntas de la fiscalía, ¿no? Gracias, maestro. Tenemos una penúltima pregunta. Efrén Martínez, ¿cómo le hago saber al juez de juicio que el juez de control no excluyó una prueba refiriendo que esa era valoración de juicio? Ok, el juez de control, sí, todo tiene que versar con el juez de control en la etapa intermedia. Ese debate de admisión y depuración de medios de prueba debió de haber sido en la etapa intermedia. Ya esa etapa ya en juicio ya es superada. El juez de juicio oral no va a verificar situaciones anteriores, salvo, aclaro, que haya un error por parte del tribunal, por parte del juez de control, al emitir el auto de apertura, a lo mejor no omitió
el juez poner un perito en criminalística, ¿sí? Entonces yo sí, ahí sí puedo decirle al juzgador de juicio oral que ese perito sí fue admitido en la intermedia, pero el juez de control no lo puso en el auto de apertura. Solicitaría que se le gire oficio precisamente al juez de control para que exponga y remita la acusación para que se verifiquen esa parte, ¿no? Pero en sí, si ya estamos en una etapa de juicio oral, ya no se puede retrotraer el juez de juicio. Evidentemente, cada juez es diferente en cada etapa y desconoce situaciones anteriores. Muchas gracias, maestro. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué recomendación daría usted para un defensor en la audiencia de individualización de la pena, de las sanciones y reparación del daño, como lo mencionamos en el juicio de reproche, donde se dicta sentencia condenatoria? Sí, el debate, evidentemente ya hay una condena, ¿no? Ya, o sea, el defensor a veces dice, bueno, pues ya lo sentencié, ya vámonos. Pero recordemos más bien que hay un parámetro, ¿no? Incluso hay penas alternativas y conmutativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es una pena de 40, 70 años de prisión o las penas que ustedes quieran, pues también hay una multa, ¿no? En la mayoría de los casos que viene de 700 a 5,000 días. Entonces, si el fiscal solicita los 70 años y no debate la defensa, pues a lo mejor sí se van caminando, a lo mejor, ¿no? No es que a fuerzas el juez diga, como no dijo nada, entonces le pongo lo que dice el fiscal, no es cierto. Sin embargo, puede establecer con un razonamiento que es excesivo lo que está pidiendo el fiscal. 70 años para una persona que a lo mejor, porque el artículo 409 y 410 establece parámetros muy claros que debe tomar en consideración el juez, y si dentro del desahogo del juicio se pudo percatar el juzgador que a lo mejor pues, no era a lo mejor no se toma en consideración mucho, pero que no era que es primero delincuente, a lo mejor que también pues no tiene un grado de estudios pues, máximo, ¿no? Su nivel social, entre otras cosas, de ahí parte para poder imponer una pena. Entonces, realmente lo que pudiera funcionar es que con ese razonamiento, pues obviamente dicte la pena mínima, ¿no? En este caso, 40 años y la multa mínima, que a lo mejor serían 700 días en el ejemplo que yo dije, ¿no? También en el monto de la reparación del daño de las víctimas. Por supuesto, vamos a suponer que fueran menos años, ¿no? 20 años, a lo mejor todavía alcanza a salir de cierta manera, tiene 20, pues 20, 40, a lo mejor alcanza a salir, pero el monto de la reparación del daño es 1,000,000. Pues aunque salga, va a tener que pagar y garantizar esa reparación del daño. ¿Cómo va a ser? Entonces también puede pelear porque sea menor el monto de la reparación del daño. Si ya está tasado como lo establece el artículo 30 en los delitos que acabo de precisar, pues ya no va a haber marcha atrás a menos que el juez tome una ponderación. Sin embargo, como está tasado, normalmente siempre así lo dejan. Pero la recomendación sería que sí debatan respecto de la pena para que sea una pena pues menor, ¿no? Ahora sí que menor, no la absolución, ya hay una condena, pero sí una pena mínima. Muchas gracias, maestro Eric. Bien, pues ¿cuáles serían las palabras finales que deseas compartir con la audiencia sobre el tema de esta noche que nos has platicado? Pues yo les compartiría a todos que como defensores, que siempre tratemos de poner pruebas, ¿no? O sea, de ofrecer pruebas, porque normalmente si vamos con una defensa pasiva y esto, no. Si algo voy a decir, a ver, le busco, ¿no? Me regreso un poquito, medidas cautelares, ok, ahorita está de moda, ¿no? Prisión preventiva justificada. Oye, ¿ya me demostraste la necesidad de cautela en un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa? Entonces, ese debate, ¿no? O sea, si mi representado tiene aquí su trabajo, aquí está el patrón, aquí está todo, aquí está el acta de nacimiento de los niños, su domicilio, está todo, ¿por qué estás pidiendo una prisión preventiva justificada? ¿No? Pues el juez va a decir, bueno, sí estás diciendo que tiene su domicilio ahí, pero ¿con qué me lo acreditas? Siempre tratar de robustecer en primeros términos lo que está diciendo el justiciable y por supuesto ofrecer todo lo que se pueda. Y como, pues ahora sí que ya como último, optar también por el procedimiento abreviado, también conducirse con lealtad es importante. Si sabemos que el justiciable realmente sí está muy atorado y que si se va a un procedimiento mayor va a tener mayor pena, pues mejor de una vez aquí, te freno y vete con tus 15 años, 10 años y no hay falla, porque puede ser que nosotros tengamos una condenatoria de 30 años, ¿no? Entonces pudiera ser también como recomendación que pues se valore esa situación, maestro. Serían mis recomendaciones. Muchas gracias por las recomendaciones, por esta reflexión final. Y para concluir, ¿deseas compartir alguna red social o datos de contacto en caso de que la audiencia desee abundar más sobre el tema o tenga alguna pregunta al respecto? Claro que sí, pueden encontrarme como lo es en el Facebook,
el Instagram, también en el canal de YouTube como Abogado Eric Mejía. Ahí también publico videos, recomendaciones, también estrategias de litigación. Hay muchas cosas que publico yo ahí. Pueden seguirme en redes sociales y cualquier duda que tengan, con mucho gusto yo les puedo contestar y apoyarlos, maestro. Muchas gracias. Invitamos a nuestra audiencia a seguir al maestro Eric Mejía en las redes sociales que acaba de mencionar, Twitter, Facebook, YouTube, precisamente para que sigan adquiriendo los conocimientos que, como esta noche nos hizo notar, pues son de calidad y de excelencia. Maestro Eric, no me queda más que darte las gracias por haber participado en este espacio donde el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. Esperamos haya sido de tu agrado esta participación y, por supuesto, hacerte saber que las puertas de este espacio están a tu disposición. Maestro, pues muchas gracias a la audiencia también, espero también haber llenado sus expectativas, quedamos pendiente, maestro, pues ya si hay alguna oportunidad, por supuesto que ahí estamos también nosotros a disposición de lo que nos indiquen. Muchas gracias a todos, que tengan excelente noche, hasta pronto. Un abrazo hasta la Ciudad de México, gracias a nuestra audiencia por haber permanecido en esa transmisión y nos vemos en la próxima.